Los administradores de flotas y combustibles se enfrentan a muchos desafíos operativos que conducen a costos innecesarios e ineficientes. ¿Qué pasaría si pudieras administrar fácilmente todo tu ecosistema de abastecimiento de combustible desde un solo punto y ahorrando sustancialmente en gastos de operación y flota? Ahora puedes hacerlo con el sistema de gestión de combustible ORPAC, probado en el campo para flotas comerciales e industriales. Con ORPAC, tú defines los métodos de autorización y pago para tus choferes. Ahora ya puedes establecer reglas y límites de abastecimiento de combustible, de acuerdo con cualquier criterio deseado, como el tiempo o la cantidad. Todas las transacciones e inventarios del sitio se sincronizan con la aplicación en la nube de la oficina central en tiempo real. El sistema genera alertas e informes de manera eficiente, monitoreando su continuidad operativa y minimizando el tiempo de inactividad. Las soluciones de ORPAC le brindan un control completo de sus operaciones de abastecimiento de combustible en cualquier momento y en cualquier lugar. Implementado en miles de sitios en todo el mundo. ORPAC está cambiando la industria con su amplia gama de soluciones para minoristas y flotas que llevan su negocio al siguiente nivel. Contacta con tu distribuidor ORPAC Gilbarco Biderroot hoy mismo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Fernando Callejas, soy gerente de ventas en Chile para Gilbarco Biderroot y también desarrollando negocios en México, apoyando el trabajo de nuestro equipo en ese gran país, ¿no? Este día vamos a estar compartiendo un tema que tiene que ver con la optimización, el control y la gestión de combustible de la empresa, ¿ya? Vamos a hacerlo un poco más interactivo que las últimas veces, tratar de, ojalá puedan ir haciendo preguntas mientras vamos avanzando en la presentación. Tienen ahí para levantar su mano en la parte inferior central, ¿no? Hay una manito ahí que pueden levantarla si quieren hacer una pregunta, o bien, ¿cierto?, la dejan en el chat de este webinar, que está también en la parte inferior, lado derecho, por lo menos a mí me aparece ahí, no sé a ustedes, para que puedan, ¿cierto?, hacer las consultas desde allí, y al final de la exposición vayamos leyendo las preguntas y vayamos respondiendo, ¿cierto?, una a una cada una de ellas. ¿De acuerdo? Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si... Ok. Entonces, como les decía, el tema de hoy es cómo optimizo, cómo controlo y cómo gestiono el combustible en nuestra empresa, ¿ya? Creo que uno de los principales problemas que nosotros tenemos hoy en día es el precio que tiene hoy día el combustible. La verdad es un precio que no lo habíamos esperado, no lo habíamos visto, es un tema transversal, es un tema que afecta a toda la región, en realidad a todo el mundo, un tema inflacionario, producto de la guerra, producto de la pandemia, finalmente ha afectado a cada uno de los mercados locales y el reflejo de eso en primera instancia, lógicamente, es el combustible. Creo que el petróleo diésel en México ya está alrededor de $1, un dólar algo, dependiendo quizás dónde se compre, lo que impacta directamente en los costos financieros de nuestra operación, ¿ya? Hace un tiempo atrás decíamos que estadísticamente el consumo de combustible es uno de los ítems, uno de los insumos que representa casi un 40% del costo de producción de una empresa de transporte, entre un 30 y 35% de una empresa minera,
y lo que significa un alto impacto finalmente en nuestros costos de producción, ¿ya? Entonces, no tener optimizado, no tener controlado o no tener gestionado nuestro producto, la verdad, muchas veces nos hace tener una operación con un alto costo que finalmente impacta no solamente en nosotros, porque de alguna manera ese costo alguien lo paga y muchas veces lo traspasamos al cliente final, quien, la verdad, hoy por hoy está buscando siempre las mejores alternativas, ¿ya? Es por eso que hoy día hablar de eficiencia, hablar de gestión, de control, no solamente estamos hablando acerca de un beneficio que tenemos nosotros como empresarios, como dueños de transporte, como dueños de empresas de estaciones de servicio, ¿cierto? Sino que es un beneficio que estamos otorgando a nuestro cliente final, quien finalmente es el que está buscando ese beneficio. Recuerden que el tema del combustible no es algo que solamente afecta a las empresas, sino que afecta a clientes finales, no solamente un tema de B2B, sino que también es B2C, o como hoy día se está utilizando mucho, el tema también de B2P, ¿no? De negocio a personas, ¿ya? Ahí hay un tema que la verdad está cambiando un poco la mirada, entendiendo que siempre el cliente final, que muchas veces es una persona, es quien debiera de alguna forma recibir el beneficio de todo lo que nosotros estamos haciendo para mejorar nuestra gestión. Antes de ir un poco a hablar de cómo podemos hacerlo, que en gran parte hemos hablado de nuestros productos en las reuniones pasadas, quiero partir con una pregunta eh, respecto del tema del combustible. Siempre me pregunto, ¿es inversión? ¿Es gasto? ¿Es costo? ¿Es costo hundido? ¿Es pérdida? ¿Es merma? Etcétera, ¿ya? Y hoy día me hago esta pregunta y se las quiero hacer a ustedes en base al siguiente análisis que voy a hacer antes de comenzar a hablar del control, ¿no? Hoy día nosotros en México tenemos un combustible que dentro de lo que es la media en Latinoamérica, es un combustible relativamente sucio, en el buen sentido, porque es un combustible que la verdad, si nosotros, no sé si ustedes han oído hablar de la ISO 4406, que la ISO 4406 habla del código de limpieza o de la limpieza que deben tener nuestros combustibles para lograr una mejor eficiencia. Es más, mis últimos análisis y conversaciones que hemos tenido en México, hablar hoy día de motores Euro 5 y Euro 6 en flotas es casi imposible dado al nivel de limpieza. Por favor, si en algo estoy errado en esa estadística, me corrigen, porque el combustible que hoy día tenemos en México está en la media de un código 20, ¿no? Cuando hablamos de un código 20 de limpieza, estamos hablando de que en partículas, ¿no? De menores a 4 micras, la verdad, un código 20 estamos hablando más o menos de 400 gramos de suciedad o de partículas por cada 10.000 galones de combustible, lo que es mucho. Los inyectores, ¿no? Los orificios de los inyectores miden un poquito menos de 4 micras, por lo tanto estamos hablando de que esta granulometría que tenemos o de esta suciedad que tenemos en el combustible, al inyectarse a la cámara de combustión a más de 22.000 psi, que finalmente es la presión que se inyecta, ¿cierto?, el combustible dentro de la cámara de combustión, hace que estas partículas vayan rayando de a poco, ¿cierto?, los inyectores, provocando una mayor abertura y, por ende, ¿cierto?, generando una ineficiencia en nuestros sistemas de inyección, en nuestro sistema de combustión. ¿Qué provoca eso? ¿Qué provoca? Que provoca finalmente de que estamos echando más combustible a la mezcla. Recuerden que todo esto parte, ¿no?, del triángulo del fuego.
que, bueno, el diésel actúa por compresión, pero donde tenemos, ¿cierto?, el combustible, donde tenemos la temperatura y donde tenemos también, ¿cierto?, el oxígeno, ¿no? Esto hace que en ese triángulo, ¿no?, que se produce adentro, que es por compresión y no por explosión, como el caso de los motores a gasolina, que se utiliza para eso, ¿cierto?, las bujías, ¿no?, incandescentes, hace que realmente metamos más combustible en la cámara, provocando varias fallas. Una de ellas, lógicamente, vamos a tener mayor hollín dentro de la cámara de combustión, el cual es arrastrado por los anillos del pistón, que eso lo arrastra y lo tira hacia el aceite, ¿no? Tenemos una mala combustión de tal manera de que está saliendo mucho más humo por los escapes, y también tenemos un mayor consumo, ¿ya? Todo también esto daña internamente nuestros vehículos, daña el sistema de inyección, nuestros filtros de combustible se saturan mucho más pronto, nuestros filtros de aceite, cuando hacemos alguna toma de muestra de aceite, nos encontramos con mucho material ferroso dentro de lo que es el aceite cuando hacemos tomas de muestra, y finalmente vamos dañando todo el sistema, hoy día con las nuevas tecnologías del uso de AdBlue o de Urea, ¿cierto?, para mejorar justamente el tema de la eficiencia del combustible, de la calidad del combustible. Generalmente estamos afectando también los escapes, ¿no? Estamos afectando todo lo que es la parte catalizadora del sistema, generando pérdidas, daños, generando menores tiempos de vida útil, ¿no?, de nuestros componentes y también de nuestras unidades móviles. ¿Por qué quería hablarles de esto? Porque hoy día yo creo, y tal vez aquí podría dejarlo para que ustedes me comenten, no existe una norma, tal vez dentro de México, de mejorar la calidad del combustible. Ya tenemos un combustible alto en azufre, lo que produce mucho ácido, por lo tanto mucha corrosión, y tenemos un combustible alto en partículas. Por lo tanto, no es mucho lo que podamos hacer si no mejoramos la eficiencia del combustible, si no mejoramos la limpieza del combustible. Hoy día los fabricantes de motores Euro 5, Euro 6, están hablando de un código 11, ¿ya? Como código de limpieza para poder generar una mayor eficiencia y generar la eficiencia óptima dentro de lo que es la curva, ¿no?, de eficiencia de los motores, para tener una mejor eficiencia, para tener realmente el rendimiento que ellos de alguna forma se comprometen, ¿no?, cuando ustedes compran ese tipo de motores. Recuerden que más o menos este tema de la ISO 4406 parte del año 90, ya en el año 90 los fabricantes estaban hablando de un código 18, o sea, prácticamente esto es exponencial, de un código 20 a un código 18, estamos hablando de que un código 20 tiene 400 gramos, un código 18 tiene como 20 y tantos gramos de partículas de menos de 4 micras, y un código 11 tiene menos de 0,20 y tantas gramos, o sea, hablamos de un petróleo prácticamente limpio para poder utilizar esos motores Euro 5 o Euro 6. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer algo para mejorar hoy día nuestra eficiencia de nuestros motores con la calidad del combustible? Creo que la respuesta es, definitivamente es no. Entonces, no hasta que no haya una política que nos permita, ¿cierto?, obtener una mejor calidad de producto para tener una mejor vida útil y tener un rendimiento y ampliar la vida útil de nuestros motores, de nuestros cambios de aceite, de nuestros cambios de filtro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día no es mucho lo que podemos hacer desde el punto de vista de la calidad. Por lo tanto, nos queda una variable, porque nosotros podemos controlar el combustible por la calidad o podemos controlar el combustible por la eficiencia o el control o la gestión, ¿ya? Y es allí donde quizás tenemos, hoy por hoy, un mejor escenario para que esos costos hundidos o esos costos que son parte de la mantención, que hoy día ya yo estoy haciendo un cambio de aceite a 10.000 kilómetros y debiendo o pudiéndolo hacer a los 20.000 kilómetros o a los 5.000 kilómetros, estoy cambiando el filtro de combustible juntamente con el cambio de aceite, etcétera, 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 que tal vez se me están duplicando, triplicando los costos de mantención preventiva y muchas veces también correctiva por daños
como les decía yo, en el sistema de inyección, el sistema catalizador, o en el sistema mismo de aceite, ¿no? Que nos provoca todo este problema de la sociedad del combustible. Entonces es un problema que ustedes están viviendo día a día, lo saben mejor que yo. Muchas veces cerramos los ojos y todos esos costos simplemente lo ponemos en nuestro polinomio de precio, y no es solamente el rendimiento de kilómetros por litro, sino que tenemos que agregar otros elementos a este polinomio que finalmente nos hace hoy día tener un precio por kilómetro tal vez no tan optimizado como si tuviésemos una mejor calidad de combustible y una mejor gestión en el combustible, lo que nos haría, lógicamente, más rentables y lo que nos haría también mucho más competitivos, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Vamos avanzando entonces. Entonces, ¿qué hacemos como Gilbarco Biderot para mejorar hoy en día esta pérdida o este costo adicional o esta falta de eficiencia, si queramos ponerle algún nombre, en nuestros sistemas de combustible, ¿no? En nuestros sistemas de nuestros equipos? Nosotros hoy día como Gilbarco Biderot tenemos una amplia gama de productos que hemos visto, ¿no? Hemos visto lo que tenemos a través del sistema ORPAC, hemos visto lo que tenemos también como sistema de dispensarios de combustible, hemos visto el tema del monitoreo de estanques a través de la sonda Fafnir, Biderot, etcétera, y también cómo tenemos sistemas que nos permiten, ¿no? Que son software, que nos permiten hacer una gestión más eficiente de nuestro sistema de combustible. Recuerdo, tal vez no vamos a prevenir el mayor consumo que tienen nuestros vehículos por la variable que les planteé anteriormente, pero sí podemos prevenir, ¿cierto?, la mala utilización del combustible, perdón, por ciertos abusos, por ciertas variaciones, por ciertas pérdidas, por ciertas filtraciones que podamos tener en nuestra red de suministro. ¿Ya? Entonces, como en Gilbarco nos estamos enfocando plenamente en justamente darles una solución a la medida, si bien no es tailor-made, pero sí de alguna forma entendemos la necesidad, podemos hacer ciertas personalizaciones, cada día estamos generando nuevas actualizaciones a nuestros productos que nos permiten, ¿cierto?, poder suplir la necesidad que hoy día existe en el control y la gestión de combustible. Entonces, nuestras áreas de negocio, nosotros las hemos dividido en tres. Tenemos un área de retail que se une hoy día a la PFS, que es el área de sistemas de petróleo, ¿no? de combustibles, que son las áreas que están dedicadas a gestión y automatización de estaciones de servicio de ciudad, sistemas de bombeo, sistemas de surtidor, de dispensarios, de telemetría. Y por el otro lado, ¿cierto?, tenemos un área de fleet o de flotas, ¿no?, de control y gestión de flota, que es el área que nosotros estamos hoy día haciendo este webinar, que nos dedicamos a todas aquellas empresas que tienen una estación de autoconsumo, ¿ya? Creemos y estamos convencidos, y en esto no me declaro agnóstico, que tenemos las capacidades técnicas, comerciales, para poder ayudarles y apoyarles, ¿ya?, en todo sentido, ya sea a través de alguna asesoría, a través de alguna conversación, a través de algunas recomendaciones, de que ustedes puedan lograr esta eficiencia de consumo de combustible, ya les dije, no por calidad, sino que por gestión. Bueno, solamente para los que no han participado de los webinars pasados, nosotros estamos hoy día como Gilbarco Biderot en todo lo que es América Latina, donde tenemos ya oficinas, ¿cierto?, en Chile, oficinas y desarrollo de sistemas o sea, de R&D, ¿no?, de una fábrica de software que está en Argentina,
y nuestra fábrica de dispensarios, de desarrollos también, de laboratorio, que está en Brasil. En Bogotá tenemos una oficina de ventas, y hoy día en México, pensando en el mercado mexicano, en el potencial que tiene el mercado mexicano, ya tenemos también una oficina con personas allí que estarían para atenderles en todas nuestras líneas de negocio, ya sea en Retail Solutions o también en Fleet, en sistemas de telemetría, ya como en sistemas también de automatización. Esta oficina en Gilbarco Villarroel, México, está liderada por Ariel Dobec, que es nuestro country manager, ¿cierto? Y el cual estamos este año con una estrategia de poder que en el área de fleet, no en el área de retail, porque en el área de retail tenemos presencia en toda la mayoría de las estaciones de servicio, que puedan conocernos y podamos ser sus partners estratégicos, ¿cierto?, en cada uno de sus negocios. ¿Cuáles son entonces hoy día los desafíos que tenemos del combustible en la industria? Aquí hay algunas menciones que estamos haciendo respecto a esto. Estos desafíos que son netamente operativos, ¿ya? Bueno, y aquí estamos mencionando algunos. Por ejemplo, tenemos un problema de seguridad del producto. Tenemos un activo, que muchas veces estamos hablando de tanques de 30.000 litros. O sea, hoy día tenemos fácil $30.000 almacenados. Tenemos también un consumo a lo mejor promedio de 400.000, 500.000, 1.000.000 de litros, no lo sé, mensuales. Depende de cada una de sus operaciones. Y hoy por hoy, más o menos, de acuerdo al precio del dólar, que lo calculamos a $1, el precio del combustible diésel, que lo calculamos a $1, estamos hablando de 400.000, 500.000, hasta $1.000.000 que podemos tener, ¿cierto?, en activo, que está circulando permanentemente, ¿cierto?, porque es algo que va rotando en nuestras estaciones. Y este problema de seguridad está básicamente pensado en aquellos que son los dueños de estas empresas, los que son los administradores de estas empresas, ¿no? Porque yo no sé, muchas veces cuando conversamos con algunos clientes, ellos me dicen, no, yo la verdad confío en la persona que es atendedor, que me atiende en la estación, que la verdad lleva 20, 30 años trabajando conmigo, ningún problema, pero bueno, yo personalmente no dejaría $1.000.000 a cargo de una persona si yo no tengo una seguridad transaccional si no puedo hacer una auditoría transversal respecto desde que me llega, ¿cierto? O en relación desde que llega el combustible hasta que sale a mis vehículos, ¿ya? O sea, es mucho dinero que yo estoy confiando en una persona solamente por una confianza de años que esa persona puede tener en la estación. Entonces, ahí hay un problema serio de seguridad. Muchas veces ese problema se traduce también en que son planillas a mano, boletas a mano, etc. Entonces, es un problema, es un problema. Yo no sé si ustedes lo ven desde esa misma mirada, pero personalmente no dejaría $1.000.000, ¿cierto?, en una sola persona sin tener un control exacto de lo que está pasando por ahí, ¿ya? O sea, yo creo que si tuviésemos $1.000.000 en el banco, estaríamos monitoreándolo permanentemente, ¿ya? O si tuviéramos $1.000.000 en una cuenta bancaria, o en una cuenta de ahorro, en un fondo mutuo, en inversiones, en acciones, estaríamos mirándolo constantemente. Porque eso puede ser el combustible para nosotros. Puede ser una inversión, puede ser un ahorro, puede ser una mejor gestión, puede ayudarme a mejorar la rentabilidad de mi negocio, puede mejorar mis márgenes, puede ayudarme a tener crecimiento, puede ayudarme a tener mejores negocios o más negocios, sí, y solo sí tengo una buena administración o una buena control de mis inventarios, de mis consumos, ¿cierto?, del combustible que tengo en mi propiedad. En segundo lugar, tenemos problemas con las entregas de combustible. Muchas veces la guía o el remito o la factura que nos trae la empresa que nos trae el combustible dice un valor,
pero muchas veces no es necesariamente lo que llega. Nosotros a veces tenemos estanques de almacenamiento de 50.000, 100.000, 400.000 litros en nuestras estaciones y nos llega un estanque de 30.000 litros. La verdad, 30.000 litros en uno de esos estanques no se nota. A veces tenemos reglas que realmente no hay cómo ver al milímetro lo que pasa. Incluso es más, hace un par de semanas atrás estuve visitando un cliente, una regla preciosa desde la mitad para arriba, pero de la mitad para abajo estaba doblada, estaba rota, etcétera, etcétera. Tenía como 10 centímetros que le faltaban. Eh, no sé dónde está ahí la seguridad, no sé dónde está ahí, ¿cierto?, la buena administración del combustible. Entonces, me preocupa. Y no tenía sistemas de telemetría lógicamente instaladas. ¿Ya? Tenemos problemas en la dispensación del combustible. Hay problemas, ¿cierto?, que necesitamos prevenir las pérdidas, y las pérdidas no solamente por mala gestión, por mermas, eh, por evaporación asistida, como le digo yo, sino que también podemos tener pérdidas por fugas, fuga en los estanques, fuga en las cañerías, etcétera, 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 que finalmente, siendo bien realista, todo eso va al piso, todo eso va, ¿cierto?, a la tierra, provocando una contaminación horrible, porque el combustible, por su capilaridad, ¿cierto?, es un producto que no se evapora fácilmente, al contrario, se mantiene por años. Y aunque le pongamos tierra encima y hagamos un hoyo y tapemos, finalmente siempre va a aflorar, ¿cierto?, la mancha de petróleo. Yo no sé si eso les ha pasado en sus estaciones, pero es muy recurrente. Aquí, cuando eso pasa y cuando tenemos filtración y cuando hemos dañado el suelo, aquí lo único que queda es hacer una remediación de suelo, y esa remediación de suelo implica sacar toda la tierra contaminada, llevarla a un depósito final, ¿no? O una disposición final, como lo establece la norma ISO 14, la ISO 14.000, bien digo, ¿cierto?, que habla de medio ambiente, y colocar tierra y tierra, ¿cierto?, vegetal, de tal manera de que podamos recuperar el suelo. ¿Ya? Hoy día, a veces esa conciencia ambiental no existe, además está en nuestros territorios, pero cuando ustedes invitan a alguien a ver sus estaciones, ver su operación, siempre hay una pasada por ahí, hay una mirada sobre todo a nuestras estaciones, ¿no? Entonces, qué importante entonces es tener este cuidado, esta protección que deberíamos tener, esta prevención de pérdida, la administración del uso de productos, de los aditivos, administrar un inventario hoy día de alto valor. A veces no tenemos esa trazabilidad. Procesos logísticos eficientes, ¿no? Lógicamente tenemos una persona que atiende 8 horas y después de esa hora no hay quien atienda, a veces llega un camión que es urgente cargar, no hay nadie que lo atienda. Bueno, hay cosas que se pueden ir mejorando, se pueden ir ayudando, ¿cierto?, a que la operación, lógicamente, no pare y esto se mantenga. Nosotros sabemos que en la medida que tengamos menos vehículos stand-by, menos vehículos en garage, menos vehículos, ¿cierto?, por pana, etcétera, etcétera, y menos vehículos pasando mayor tiempo en la estación de servicio porque no tienen quien le cargue o no tiene combustible, o nos quedamos sin combustible, la verdad, eso va a ayudar, lógicamente, también a mejorar la rentabilidad de nuestro negocio. Si no lo tenemos, las pérdidas, lógicamente, no son las esperadas, y las pérdidas generalmente tampoco pueden ser cuantificadas porque no tenemos muchas veces un control de eso. Bueno, necesitamos, ¿cierto?, tener altas tasas de eficiencia, ojalá tener un forecast, un pronóstico de cuándo hacer la reposición de combustible, o cuándo nuestros vehículos deberían estar, cuándo, qué sé yo, cuántos kilómetros por litro deberían rendirme, cuántos litros deberían cargar mensualmente, semanalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente que eso me va a ayudar a un control de presupuesto que hoy día es lo que nos pide y nos exige la industria, ¿ya? Además de monitorear ciertamente a los conductores y la gestión de activos, que no es menor, ¿cierto? El hecho de que tengamos mayor combustible o un zapato pesado de un chofer, lógicamente que eso también daña mucho, no solamente el consumo,
sino que, como les decía al principio, la cámara de combustión recibe más combustible del que debería procesar y vamos generando desechos en humo o en combustible, ¿cierto? Que va cayendo, se percola, ¿cierto?, hacia el cárter, al cárter de nuestro vehículo. Ok, estos son los desafíos. Yo creo que estos son los desafíos que ustedes tienen, son los desafíos que nos enfrentamos día a día a tener una mejor eficiencia, a mejorar nuestra administración, a mejorar nuestra gestión, a mejorar nuestro control. Entonces, ¿desde dónde debería partir nuestra control? ¿Desde qué parte? ¿Nuestro control parte solamente desde que sale el combustible del surtidor, del dispensador a nuestro vehículo? ¿Nuestro control parte desde el estanque de abastecimiento que tenemos en nuestra acción propia al surtidor y del surtidor o dispensador hacia nuestro vehículo? ¿O el control parte desde que sale de la planta, ¿no?, del depo, en un camión pipa, ¿no?, de flota primaria que le llamamos, hasta que llega a nuestro estanque y hasta que finalmente sale por punta de pistola hacia nuestros vehículos? Depende de nuestra respuesta. Muchas veces es el tipo de control que tenemos, ¿ya? Pero es importante que entendamos que si no tenemos un control y una trazabilidad del combustible desde que sale desde nuestro proveedor hasta que llega a nuestros estanques y de ahí se consume por punta de pistola, ¿cierto?, hacia nuestros vehículos, la verdad vamos a tener siempre algunos gaps, algunas brechas que no podemos solucionar, ¿cierto?, con los sistemas que hoy día tenemos. Por eso, como Gilbarco, ¿no?, nosotros proponemos un control end-to-end de punta a punta en la ruta del combustible para que puedan ustedes generar esta gestión y este control del combustible. Necesitamos generar confianza, necesitamos generar certezas, necesitamos generar seguridad. Esa certeza, esa seguridad y esas confianzas, y permítanme decirlo, sin un control eficiente, sin un control adecuado, es imposible lograr. ¿Ya? Es imposible lograrlo. Hemos visto a lo largo de estos años, un poco la experiencia, yo tengo más de 30 años trabajando en combustibles, partí trabajando en una compañía minera, después, ¿cierto?, administrando sistemas de los combustibles en compañías mineras a lo largo de toda mi trayectoria, administrando camiones, ¿no?, que abastecíamos combustible tanto desde el depo hacia nuestras faenas y dentro de la faena hacia los vehículos. La verdad, siempre veíamos ciertas brechas, siempre veíamos que había un problema de control y gestión y pérdidas que podían llegar inclusive hasta un 30% de nuestros activos. Entonces, este desafío ha venido por años, este desafío de cómo hacemos, cómo entregamos herramientas, cómo entregamos sistemas que les permitan a nuestros clientes generar este ahorro por el lado del consumo. Recuerden que no podemos hacer mucho por el lado de la calidad, pero sí por el lado del consumo, ¿ya? Sí por el lado del consumo. Entonces, este control end-to-end, si ustedes se fijan acá, aquí yo muestro 4 procesos, 5 procesos, si tomamos en cuenta que hay uno que tiene una subdivisión, donde tenemos un control planta, donde debería haber un control planta, que esto la verdad no hay mucho que hacer aquí. Este control planta debería hacerlo su proveedor, pero este control planta debería cargar el camión que sí lleva un activo que me lleva el combustible a mis estaciones. Muchas veces este combustible, ustedes me pueden decir, sí, yo lo pago cuando llega o yo pago por punta de pistola, ¿ok? Pero muchas veces estos camiones tienen una alta tasa de mermas, ¿ya? Una alta tasa de mermas. Por lo tanto, muchas veces yo no veo cuánto descarga finalmente, sino que simplemente veo la guía de despacho, el remito, que es finalmente la que contabilizo y después mando a tesorería a pagar.
pero yo nunca pago por lo que realmente llegó. Nunca pago por lo que realmente, ¿cierto?, me llegó al estanque de combustible. O no tengo un comparativo para de alguna forma levantar mi mano y decirle al proveedor, ¿cierto? Oye viejo, como decimos en Chile, no sé cómo le dirán allá en México, ¿no? Oye hermano, oye carnal, eh, me está faltando combustible todas las veces, ¿cierto?, que me está llegando. 80 litros, 50 litros, que no se notan en un estanque grande, ¿ya? Pero sí tenemos esa problemática, porque si nosotros sumamos todos los camiones y todas esas mermas, nos vamos a dar cuenta que finalmente tenemos una pérdida muy grande. O sea, en un mes podríamos estar perdiendo fácilmente de 50 litros, casi 1.500 litros de combustible, ¿ya? Entonces, nosotros debemos tener ese control. Tal vez no podamos hacer el seguimiento en ruta, pero sí cuando esto llegue a nuestros estanques. Y aquí hay varios dispositivos que hoy día cuenta Gilbarco, ¿no? Ya sea la telemetría, ¿cierto? Ya sea el control volumétrico, eh, para poder determinar si realmente este camión me está trayendo el combustible que yo estoy comprando, ¿ya? Una vez que tengo mi combustible almacenado, tengo muchas amenazas aquí, filtraciones, problemas de calibración, problemas de fluctuaciones, ¿no? Que necesito estar monitoreando, porque esto ya pasa a ser un activo. Y este activo es un inventario, ¿no?, que está inmovilizado, aunque tiene una rotación muy rápida, ¿no? Pero aún así necesito estar monitoreando permanentemente, ¿ya? Y para eso Gilbarco también tiene soluciones, y que la hemos compartido, de telemetría, ¿cierto?, de sensores de fuga, de sensores intersticiales para estanque de doble pared o cañerías de doble pared, ¿no? Sensores también que van en la tierra para detectar, ¿cierto?, que no haya algún problema de contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Sensores de sobrellenado para no recargar mi estanque y ¿cierto?, tenga un rebalse porque la regla no me permitió sacar bien el cálculo, o estar devolviendo combustible, lo que es ineficiente para la empresa de transporte también, ¿no? Porque no me cabe todo en el estanque, ¿ya? Aquí hay muchas cosas por hacer que nos van a ayudar, lógicamente, a ese control eficiente, a ese control, esa gestión, esa eficiencia que necesitamos hacer. En la parte ya superior, ¿no?, porque comúnmente esto está todo underground, subterráneo, en la parte superior, ¿no?, cuando ya estamos en el despacho, necesitamos controlar lo que pasa aquí, ¿ya? No sé si es un dicho muy nuestro o es un dicho muy latino, pero la confianza está al peligro, ¿no? Hay un dicho popular, ¿no? Creo que dejar, como les decía, $1.000.000 que pasan en un mes en una sola persona, sin un control de gestión, es demasiado riesgo. Ya, si tuviéramos que medir el riesgo financiero de eso, la verdad deberíamos colocarle una alta tasa de riesgo, de pérdida, ¿ya? Por lo tanto, aquí, ya reduciendo el riesgo, ya tenemos, ¿cierto?, financieramente un valor mucho más adecuado de este inventario, ¿no?, en nuestras estaciones, ¿ya? Y en nuestra empresa, lógicamente. Por lo tanto, aquí un sistema de control que nos permita hacer reglas de negocio, por ejemplo, la identificación no solamente del vehículo, sino que también de la persona que despacha, puede ser algo muy relevante, porque puede ser muy persuasivo en su momento, ¿no? Eh, Tener ciertas reglas de negocio, por ejemplo, que me permita a mí que tal vez nuestra operación, que trabaja de lunes a viernes, sábado y domingo no deberían cargar. O si mi operación termina a las 7, 8 de la tarde, después de esa hora y hasta las 8 de la mañana del otro día, o hasta las 7 de la mañana del otro día, nadie debería cargar. O que tenga yo cierta cantidad de transacciones o litros de combustible a despachar en un periodo de tiempo. Cada una de esas reglas que nosotros vamos poniendo en nuestra estación de combustible va generando un punto, un par de puntos porcentuales en la mejora, ¿cierto?, del rendimiento del consumo
de combustible, o en la eficiencia del consumo de combustible, generando ahorros, lógicamente, ¿ya? Todo eso hoy día es posible con el sistema de Gilbarco, ¿no? Con sus controladores que se colocan en las estaciones de servicio, donde yo no solamente puedo hacer una identificación mixta de un vehículo, de una persona, sino que también puedo generar estas reglas de negocio. Aparte de generar estas reglas de negocio, también puedo generar ciertos límites y ciertas restricciones. Por ejemplo, si un vehículo no está en la base de datos de mi sistema, el sistema, aunque el operador tenga un tag maestro, tenga una clave maestra, etcétera, etcétera, si el vehículo no está en la base de datos, ese vehículo no puede ser cargado. O sea, nosotros lo que necesitamos hacer es precisamente evitar cualquier salida de combustible, ya sea en tránsito, en almacenamiento y en despacho, que no sea controlado por algún dispositivo que no tenga cierta manipulación de usuario. En este caso del despacho, está claramente identificado que nuestro controlador nos permite y nos genera todos esos beneficios para ustedes. No solamente eso, sino que también usted a través de tiempo real en su oficina puede ir viendo, ¿cierto?, también los despachos que se van haciendo en nuestras estaciones. Porque el controlador tiene un sistema de comunicación, ¿cierto?, a través de un sistema de conexión LAN, de red, TCP/IP, con un conector 485 que yo puedo conectarle un cable, colocar un punto de red y dejarlo como un periférico de mi red, o puedo instalar también sistemas de comunicación a través de sistemas de router 3G, 4G o 2G, no hay problema, y también sistemas de conexión a redes Wi-Fi, ¿cierto?, que haya en el punto, de tal manera de que esto esté permanentemente iluminado y yo esté recibiendo siempre la información en tiempo real. Tanto estos dispositivos que están aquí se conectan a ese controlador, por lo tanto, no solamente puedo ver lo que pasa en mi estación de combustible, sino que también puedo ver lo que pasa en mis estanques de almacenamiento y cuando llega el vehículo. Yo puedo saber en tiempo real cuando se termina, ¿cierto?, ya de nivelar el oleaje aquí, cuando se produce la descarga, ¿no? Puedo ver inmediatamente, sin que me estén diciendo cuánto mide el estanque en forma manual, si yo tengo una telemetría, una sonda, ¿no?, acá, puedo ver automáticamente aquí en nuestro software de gestión cuántos litros llegaron realmente. ¿De acuerdo? Ahora, también tengo dispositivos que me permiten generar ciertos KPI, medición de KPI de rendimiento de nuestros vehículos, para hacer también gestión de mi flota. Por ejemplo, yo hoy día a través de un sistema que se llama DataPass, yo puedo sacar la información de los vehículos, que puede ser el odómetro y el horómetro, que son comúnmente las dos variables que más utilizamos para medir rendimiento, junto con el consumo, ¿no? En el momento que el vehículo está cargando, el sistema está sacando esa información, también puedo ver el rendimiento. El sistema me permite generar un ranking de rendimiento para también ir viendo el comportamiento de nuestra flota y el comportamiento también del conductor, ya que, recuerden, puedo tener aquí una identificación mixta, puedo identificar el conductor, porque muchas veces un camión no solamente está asignado a un conductor, sino que puede estar asignado a muchos conductores, ¿ya? Esto también es un problema para las empresas hoy en día, de que la verdad siempre sacamos el rendimiento solamente por el vehículo, pero qué importante es sacar el rendimiento también por cada uno de nuestros conductores. Tenemos buenos conductores, tenemos muy buenos conductores, pero también tenemos malos conductores o conductores con malos hábitos. ¿De acuerdo? Todo eso trae consigo no solamente una seguridad en el combustible, sino que también una seguridad desde el punto de vista HC, ¿no? O no sé cómo le llaman allá, ¿no? De nuestros sistemas, ¿no?, de seguridad, salud y medio ambiente. Creo que allí está el foco de nuestra empresa, aparte de toda la gestión, sino que también ser un valor agregado en ustedes, ¿cierto?,
para tener un mejor comportamiento en temas de seguridad, salud y medio ambiente, ¿ya? Hoy día las empresas se miden mucho, no solamente por el precio, sino que también se miden mucho por su gestión, ¿ya? Creo que la calidad del servicio va de la mano muchas veces con los negocios también que nosotros cerremos, ¿no? Eh, entonces, ¿nuestros clientes hoy día necesitan un partner estratégico que le ayude en esto? La respuesta es sí. O sea, necesitamos realmente que alguien nos ayude, que alguien nos apoye en nuestra gestión. Nosotros somos empresas que nos dedicamos al transporte, que nos dedicamos a la minería, que nos dedicamos a temas de ferrocarriles, temas portuarios, que nos dedicamos a la logística, que nos dedicamos a pasajeros. Somos expertos en eso. Permítanme decirle que Gilbarco es experto en combustible. Entonces, nosotros les vamos a ayudar un área que tal vez hoy día puede ser fundamental, ¿cierto?, en proyectar nuestra industria en un paso más allá, ¿ya? Un paso más allá. Tenemos hoy día un mundo que está muy preocupado no solamente del calentamiento global, ¿cierto?, sino que el calentamiento global ha llevado muchas veces a tomar acciones, ¿no?, donde algunos países han firmado ciertos acuerdos ambientales, ¿ya? Pero dejando eso de lado, creo que nos merecemos dejar un mejor futuro para nuestros hijos. La importancia de hacerle un seguimiento a la huella de carbono y la importancia que tiene de mejorar y eficientar nuestros procesos, creo que es una responsabilidad hoy para un mejor futuro mañana. Entonces, ahí es donde nosotros hoy día les invitamos a que puedan poner el foco de sus operaciones y permítannos ser parte de ese proceso y ayudarles a hacer de su operación una mejor operación, una mejor gestión, una empresa más rentable y lógicamente una empresa, no sé, va a sonar un poco marquetero esto, pero realmente una empresa ganadora hoy día, ¿cierto?, en este mundo tan competitivo. Eh, no sé si hay alguna pregunta. De momento no. Ok. Yo por ahora, eso es lo que quería compartir con ustedes. ¿Cuáles son los beneficios? Solamente terminar, ¿cuáles son los beneficios que ustedes obtendrían entonces al tenernos como aliado? Y con esto ya estamos terminando. Informes de inventario de combustible en tiempo real. Y cuando hablamos de tiempo real, no es que sea instantáneo, es un poco el tema de comunicación, ¿cierto? Puede ser una variación de algunos segundos o un par de minutos, pero no más que eso. Permitir, ¿cierto?, el control completo de la distribución de combustible en las distintas bases de despacho. Proporcionar una visión avanzada de las entregas de inventario por activo, tipo de combustible, por presupuesto, por controlador, por uso, por ubicación, por otros, como lo habíamos conversado, ¿cierto?, y como les había mencionado. Identificar oportunidades de ahorro de costos, creo que esto es muy importante, tales como la detección de pérdidas, fuga, uso negligente, actividades fraudulentas. Incluye un motor de informes personalizables. Podemos entregar este motor de tal manera que ustedes también puedan personalizar sus propios reportes, interfaces directas entre nuestro sistema y su sistema de ERP o sus sistemas contables, de tal manera de que todo esté en línea, evitar completamente la manipulación de usuarios, ¿no? Evitar completamente el uso de plantillas, el uso de Excel, que para mí es una herramienta, ¿cierto?, de trabajo muy buena, excelente, pero tenemos que andar poniendo claves, tenemos que andar poniendo un montón de cosas, bloqueando celdas para que no nos intervengan de alguna forma, ¿cierto?, nuestros sistemas, ¿ya? Por lo tanto, estos motores que son completamente inalterables, no pueden ser, si bien son usadas, se crean, pero no pueden alterar la data, ¿ya? ¿Cierto?, ofrecer una función de alerta avanzada cuando detectemos alguna excepción que ustedes puedan recibir en tiempo real. Oye, hay un problema, hay una excepción, por ejemplo, bajo stock de combustible, estás teniendo una fuga, mira, tienes el estanque de la estación está bajando el combustible, pero no está saliendo nada por el surtidor, lógicamente eso es una excepción.
el vehículo tanto, ¿cierto? El camión tanto debiera tener un rendimiento de 3 kilómetros por litro y está teniendo 1 kilómetro por litro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y lógicamente interfaces personalizadas con los ERP más comunes. ¿Ya? Esto hace y nos evita lo que les decía anteriormente, ¿cierto? El uso de interfaces manuales con manipulación de usuario. Cuando hablo de manipulación de usuario no estoy hablando de que eh, el usuario intencionalmente haga algo, sino que simplemente es el usuario quien escribe, quien digita, quien hace los informes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo eso, con los sistemas hoy día avanzados y de nueva generación que tiene Gilbarco, lógicamente van a evitar cualquier dificultad y cualquier problema que puedan tener en su proceso de operativo. ¿Ya? Esos son los beneficios que nosotros, ¿cierto?, les entregamos y nuestra presencia, ¿cierto?, y nuestra fortaleza, algo que queremos indicarles, tenemos una presencia global con una gran base instalada y técnicos probados. Es más, hoy día en la Ciudad de México se está haciendo una capacitación a todos los técnicos que hay en Gilbarco para el negocio de Fleet. Se está haciendo en Ciudad de México con personal que viajó desde Chile, ¿no? Para capacitar a los técnicos de nuestros canales, ¿cierto? En las soluciones, de tal manera de que ellos puedan brindar también una solución y un apoyo, ¿cierto? En caso de alguna dificultad en tiempos, ¿no? Que realmente sean rápidos, cumpliendo tal vez, si llegamos a algunos acuerdos, SLA que pueden estar previamente preestablecidos, ¿ya? Estamos generando soluciones personalizadas de hardware y software. Como les digo, hoy día en Argentina tenemos una gran fábrica que trabaja hoy día con desarrollo de software y en Brasil tenemos también nuestra fábrica de dispensarios, bombas, surtidores, algunos controladores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, otra de las cosas buenas, ¿no?, que vemos aquí en la fortaleza es que hablamos el mismo lenguaje, ¿ya? Así que eso también es una tremenda barrera que bajamos, ¿no? Que muchas veces, que a veces tenemos que entendernos con fábricas de Estados Unidos, o fábricas de Europa, o de Israel, como son algunos productos que vienen, ¿cierto?, de nuestra fabricación. Es un resistente, lógicamente, cumple con las normas UL, ATEX, es resistente también a la polución, al agua, en el sentido de lluvia, no sumergirlo, no tiene IP67, pero sí estamos con una IP65, ¿ya? Es fácil despliegue, instalación, es un sistema modular, tiene soluciones inalámbricas, de tal manera de evitar todo lo que son obras civiles, bajando lógicamente los costos de implementación. Tenemos un centro de soporte en línea, tenemos operaciones en terreno, hoy día tenemos operaciones en terreno con algunos de nuestros canales. Eh, Tenemos un alto nivel de personalización, generamos personalizaciones. Muchas veces esas personalizaciones, que a veces son muy concentradas tal vez en un cliente, a veces puede ser rápidamente replicadas en otro, y a veces son parte también de una solución global, ¿ya? Y lógicamente tenemos modelos de negocio flexibles y tenemos un área de R&D que está permanentemente, ¿cierto?, innovando, trabajando, viendo las nuevas tendencias para dar una mejor satisfacción de producto a nuestros clientes, ¿ya? Hacia allá apuntados. Bueno, eso es lo que teníamos como webinar para hoy. Espero, ¿cierto?, haya sido de provecho para ustedes. Como bien escribía Nadia, estamos para servirles. Cualquier consulta, dudas, como les decía, no solamente, no quiero decir que no nos interese vender, pero nos interesa vender con un cliente satisfecho, con un cliente informado. Por lo tanto, estamos a su disposición para cualquier consulta, duda, de revisar sus estaciones y buscar quizás las mejores soluciones. Eso por ahora. Les agradezco el tiempo. Si no hay preguntas. Bien. Ok.
Aparentemente les quedó todo clarísimo, así es que, bueno, les agradecemos. Ahí hay una pregunta, ingeniero. Muy interesante el tema, estaremos dándole seguimiento, estrategias ambientales QR. Sí, gracias a ustedes por participar, la verdad, para nosotros es un tremendo placer poder ayudarles y estamos para servirles, ¿eh? Bien, muchas gracias a todos, me despido, un abrazo grande y estamos en contacto, ¿no? No sé, Nadia, ¿tú algo más? Por mi lado, eso sería todo. Ok, bueno, buenas tardes a todos y que estén muy bien, ¿no? Los administradores de flotas y combustibles se enfrentan a muchos desafíos operativos que conducen a costos innecesarios e ineficientes. ¿Qué pasaría si pudieras administrar fácilmente todo tu ecosistema de abastecimiento de combustible desde un solo punto y ahorrando sustancialmente en gastos de operación y flota? Ahora puedes hacerlo con el sistema de gestión de combustible ORPAC, probado en el campo para flotas comerciales e industriales. Con ORPAC, tú defines los métodos de autorización y pago para tus choferes. Ahora ya puedes establecer reglas y límites de abastecimiento de combustible, de acuerdo con cualquier criterio deseado, como el tiempo o la cantidad. Todas las transacciones e inventarios del sitio se sincronizan con la aplicación en la nube de la oficina central en tiempo real. El sistema genera alertas e informes de manera eficiente, monitoreando su continuidad operativa y minimizando el tiempo de inactividad. Las soluciones de ORPAC le brindan un control completo de sus operaciones de abastecimiento de combustible en cualquier momento y en cualquier lugar. Implementado en miles de sitios en todo el mundo. ORPAC está cambiando la industria con su amplia gama de soluciones para minoristas y flotas que llevan su negocio al siguiente nivel. Contacta con tu distribuidor ORPAC Gilbarco Biderroot hoy mismo.